Hola a todos. Hoy quedé impresionada con una noticia del USA Today en que señalan una situación particular que a mí personalmente me parece preocupante, pero todo parece indicar que al gobierno de Estados Unidos no le parece trascendente, ni siquiera como para conocer sus causas. Dice USA Today, los hombres están evitando ir a la universidad. Aquí están las razones por las que esta tendencia puede tener consecuencias devastadoras. En nuestra opinión, continúa, averiguar por qué los hombres no se matriculan en la universidad debe ser una prioridad nacional. El Departamento de Educación debería estudiar cómo revertir esta tendencia. Este otoño, las mujeres superan a los hombres en número en los campus universitarios por millones. Aquí habla tanto de campus universitarios de programas de 2 años y de 4 años. En Estados Unidos existe esta distinción. Tengo entendido que los programas de 2 años son una especie de carrera técnica. Continúa, casi el 60% de los estudiantes son mujeres, mientras que solo alrededor del 40% son hombres, una brecha educativa que se ha ido ampliando durante décadas. El problema se ha agudizado aún más, ya que la matrícula total se ha reducido en más de 1 millón de estudiantes durante los últimos 5 años. El Wall Street Journal informa que los hombres representaron el 71% del descenso. Hace medio siglo los números eran casi exactamente lo contrario, con los hombres representando el 60% de los estudiantes de primer año que ingresaban. En ese entonces Estados Unidos sabía por qué las mujeres eran superadas en número. Las políticas sexistas y las costumbres sociales mantenían a las mujeres al margen. Sí, bueno, estamos hablando de 50 años atrás. Podemos pensar que entonces la realidad y las ideas que tenía la sociedad estadounidense en ese momento eran distintas. Entonces, pensamos que realmente es así. Sigue. Ahora hay poca investigación para explicar por qué menos hombres se matriculan en la educación superior. Un portavoz del Departamento de Educación dijo que la agencia no está haciendo ningún esfuerzo para explicar lo que está sucediendo. Entonces esto ya no es ni siquiera que no se esté haciendo algo para revertirlo o para ayudar a que los hombres continúen ingresando a las universidades. Simplemente no les interesa ni siquiera conocer las razones. Teoría número 1. Una es que el problema comienza en K-12, es decir, la educación básica, donde es más probable que los niños se retengan, abandonen y tengan problemas para aprender a leer. Por supuesto, a diferencia de estas clases feministas de matemáticas para niñas, para que se interesen más por ellas, no tanto porque no puedan aprender matemáticas, en este caso no aplica lo mismo para los niños. Nadie está pensando en clases especiales o en ver de qué manera podrían los niños superar estos problemas para aprender a leer. Esto queda por completo fuera de las prioridades del sistema educativo estadounidense y por lo visto de cualquier otro país. Teoría 2. Otra es la omnipresente pornografía en línea, los videojuegos adictivos y el atractivo de la recompensa inmediata de un trabajo que mantiene a los jóvenes enfocados en otra parte. Podría llegar a entender la parte que se refiere a aquellos jóvenes que empiezan a trabajar y a recibir dinero y por lo tanto ven innecesario acudir a la universidad. Ellos están ganando dinero, entonces ¿para qué quisieran ir a la universidad? Eso lo puedo entender. Sin embargo, hablar de los videojuegos adictivos y la pornografía en línea me suena a esta absurda justificación que dio Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia en México y su relación con los videojuegos. Es querer centrarse en conductas que además no son para nada exclusivas de los hombres y quererlas señalar como razón de algo porque sí, sin mayor análisis y sin mayor reflexión. Teoría 3.
Las tasas más altas de encarcelamiento podrían explicar por qué los hombres negros pobres no van a la universidad, pero no explican por qué los hombres blancos pobres tienen menos probabilidades de ir. Entonces, digamos que no lo explica. Porque si me estás hablando de que en ambos grupos existe una disminución en la matriculación, pero el factor se encuentra solo en uno de ellos, me orillan a pensar que en realidad esa no es la razón. Digo, puede que mi lógica falle, pero eso es lo que pienso. Teoría 4. Y aquí es donde nos vamos al carajo. Otra teoría más es que el problema no tiene nada que ver con los hombres. Un problema que viven los hombres, que tienen los hombres, pero no tiene nada que ver con los hombres. Muy interesante. Dice, en cambio, se atribuye al hecho de que las mujeres no tienen más remedio que ir a la universidad para acceder a las oportunidades que los hombres ya tienen. Discúlpenme, pero no le encuentro el menor sentido a esto. Continúa USA Today hablando de las consecuencias. Lo que está claro es que habrá consecuencias para millones de hombres que opten por no asistir a la universidad y para sus familias. Los graduados universitarios ganan en promedio un 56% más que los graduados de la escuela secundaria, una diferencia que asciende a más de $1 millón a lo largo de su vida laboral. Los graduados universitarios en promedio son más saludables, más felices, tienen mejores matrimonios y también viven más tiempo. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que como estos son hombres privilegiados, pues, ¿qué más da? Que ellos tengan una vida menos saludable, menos feliz, de acuerdo con este artículo, que tengan malos matrimonios y que vivan menos. ¿Qué más da? Son hombres privilegiados. Las recesiones económicas tienen menos probabilidades de convertirse en la pérdida de puestos de trabajo. Me imagino que esto quiere decir que esto aplica para aquellos que tienen educación universitaria. Averiguar por qué los hombres no se matriculan en la universidad debería de ser una prioridad nacional, al igual que tomar medidas para lograr el equilibrio más saludable entre hombres y mujeres en la educación superior. Ok, en lo primero y en lo segundo, ¿por qué me da la impresión de que siguen hablando de darles cierta preferencia a las mujeres? ¿Por qué me da la impresión de que la idea es que se necesita equilibrar eso a favor de la mujer? Esto puede que sean ideas mías, pero lo veo factible. El Departamento de Educación bajo la administración de Biden debe lanzar la búsqueda de respuestas. El Congreso debe garantizar que se pongan en práctica los posibles remedios que surjan. Las mujeres, por supuesto, ven, les decía yo que iban a decir que las mujeres necesitaban ayuda de todas maneras. Las mujeres, por supuesto, todavía necesitan ayuda para alcanzar la igualdad de oportunidades en campos dominados por los hombres como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero la igualdad de oportunidades no es un camino de un solo sentido. En esto último estoy de acuerdo, no debería de aplicar en un solo sentido, pero es muy diferente hablar de una situación en la que lo importante es qué prefiere la persona, es decir, tú tienes la libertad de acudir a la universidad y puedes optar por estudiar psicología, al mismo tiempo que puedes optar por estudiar una ingeniería, pero a ti, como mujer, lo que te llama la atención es la psicología, entonces estudias eso. A esta tendencia de no entrar a la universidad, que no se conoce la razón, que produce consecuencias serias para quienes no entran, y también tratándose de algo que se ha convertido en una tendencia reciente y de manera tan rápida, es decir, cuyo descenso ha sido tan rápido en los últimos años y tan marcado. Me parece que las situaciones son muy distintas y que es una la que requiere atención de las instituciones de educación y de la sociedad, no la otra. Estados Unidos en su conjunto estará mejor cuando cada generación incluya un número similar de hombres y mujeres que se hayan graduado de la universidad. Esta es su conclusión. Yo no estoy particularmente de acuerdo con esta última idea. No importa tanto que sea el mismo número de personas las que están
graduándose en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Podríamos pensar que es importante que todos acudan a la universidad? Sí, pero en realidad lo importante es que no se discrimine a ninguno y que ninguna persona esté pasando por situaciones adversas específicas en razón de su sexo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de no discriminación me refiero a por sus características identitarias. Y esta discriminación no puede ser ni positiva ni negativa. No puedo decir a un hombre no lo acepto por ser hombre y no puedo decir a una mujer la acepto por ser mujer. Esto aplica por supuesto para muchas otras características. La discriminación se podría hacer en todo caso en razón de que la persona tenga o no los méritos suficientes para ocupar un lugar en la universidad. Y por supuesto también el factor económico. Digo, muchas de las escuelas tienen becas, pero en el caso de no, si no tienes los recursos económicos suficientes para pagar la educación de esa universidad en particular, pues bueno, simplemente es así. En lo personal me sorprenden mucho las teorías que tienen. Creo que algunas son completamente descabelladas. Se nota que hay muy poca disposición para saber qué es lo que está sucediendo en realidad y por supuesto mucho menos disposición hay para solucionarlo. Yo personalmente espero que algún día se quite este filtro violeta con el que se ve todo a través del feminismo y en el que sea cual sea la situación, las mujeres son víctimas y los hombres son unos privilegiados, para que al fin podamos seguir adelante como una sociedad con igualdad ante la ley y en la que se sepa que todos los seres humanos somos dignos por igual. Me gustaría saber qué piensan, si gustan dejar alguna observación o también información en comentarios y si pueden suscribirse en caso de que les gustara este video, se los agradecería mucho.